casi 300 kilómetros hasta Filadelfia. Lo que calculo que con 4 días tranquilos. Uy, en este tramo no está muy buena la vieja. Es más, en este tramo se justifica porque hay una nueva. Así que sí, así que allá enfrente se ve que hay una de las conexiones entre las dos. Yo creo que la vamos a tomar porque venimos saltando demasiado. Venimos tranquilos pero saltando. La verdad que priorizo no saltar ahora. Encontramos una sombra cuando teníamos las intenciones de salir de la carretera ex Transchaco por los saltos que veníamos sufriendo. Hoy se puede sentir mucho más el calor de lo que fue ayer. Es notable el cambio en 2 o 3 grados. Día caliente en el departamento de Presidente Hayes, como es de costumbre. Y una curiosidad es que Presidente Hayes no fue un presidente paraguayo, sino que después de la guerra de la Triple Alianza, que por un lado involucró a Paraguay y por el otro lado Uruguay, Brasil y Argentina, quedaron ciertas disputas sobre los límites. Argentina quería anexarse la parte del Chaco Boreal y entonces se sometió esta disputa a un arbitraje internacional. Y el árbitro fue Rutherford Hayes, el entonces presidente de Estados Unidos, que en 1878 dio a conocer el laudo arbitral, el cual establecía que el Chaco Boreal seguía siendo parte de Paraguay, así que de alguna manera el pueblo paraguayo le rindió gratitud poniéndole su nombre, Presidente Hayes, españolizando también su apellido, a uno de los 3 departamentos que hoy conforman el Chaco paraguayo. Como no sabemos si vamos a tener sombra en los próximos kilómetros, Toma, delicioso. vamos a aprovechar a almorzar. Para comerlo antes de No, lo más suculento. Pero tenés que, como los chicos, tenés que comerte primero No, sí está. la apertura. La verdad que la sombra le da otro toque a todo. Más o menos esta sombra, pon. De ya, recortada. Provecho. Vamos por la principal, ¿no? No sé, capaz que después mejora, pero no sé dónde habrá otra conexión, así que tomamos aquí. No, por acá no. Uy, Dios, qué gana de dormir una siesta con este sol en el lomo. Esa sombrita estaba linda para... Quedar en la sombra comiendo mandarina. Sí. Que no tengo igual ahora. Es más difícil conseguir mandarina que una sombra. Sandía, piña, sandía, mandioca, batata, repollo, papa y cebolla, tomate, locote, ajo. Ahí vende mandarina, ahí paró allá.
Ahí se subió, ahí viene. Hacete la parada. Tengo la billetera en la mano. Hay lechuga, repollo, papa y cebolla, tomate, mandioca, batata, mandarina, manzana, banana, naranja. Yo como me paro en el centro para que por si se... Yo me paro en el centro por si se nos escapa. Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo le va? Hola. Uy, no, nada. ¿La tenés? Sí. Bueno, Sí, está bien. sí, está bien. 10, 20, 35. Gracias, señor. Dale, muchas gracias. Buen viaje. Qué tapada de jeta me pegaron. Y tengo que hablar más para que se den las cosas. ¿Sí? ¿Dónde vamos a conseguir mandarina? Mirá. Mira, en el medio de la Unos ruta. kilómetros más. Bueno, vamos a comer unas bananitas. Mandarina, banana Y pan. y pan fresquito. Bueno, Hay que mira, guardarlo. ahora me voy a dedicar a pedir cosas en el camino. Que aparezca una chipería. chipería. Bueno, vamos a ver dónde Chipería. Este paisaje me hace acordar muchísimo a lo que es el norte de Santa Fe y sur de la provincia del Chaco. Claramente no es por este tipo de carreteras, pero sí es por la cantidad de palmas o palmeras caranday que hay en toda la zona. Sí, ahí de donde soy yo, norte de Santa Fe, hay muchas de estas palmas. Y bueno, obviamente que tiene lógica también porque somos todos parte de la misma ecorregión del Gran Chaco sudamericano, la segunda ecorregión más grande de Sudamérica después de la Amazonía. Ahora, bueno, estamos en el Chaco Boreal. Más al sur está el Chaco Central, más o menos en la zona de la provincia de Formosa. Y después sí el Chaco Austral, del cual, bueno, el norte de Santa Fe forma parte. Así que yo, no sé vos, Cruz, que sos que viviste en distintas partes de Santa Fe, pero yo, además de santafesina, puedo decir que soy chaqueña, no precisamente de la provincia del Chaco, Argentina, sino nacida y criada en el Gran Chaco. Sí, en la zona de Ceres no hay estas palmas, es muy del norte-norte. Así que bueno, lindo recuerdo de esa zona de nuestra querida provincia. Sí. Paraguay se divide geográficamente en dos grandes regiones naturales, separadas por el río Paraguay, la región oriental y la región occidental. Esta última conocida comúnmente como el Chaco paraguayo. La región occidental es la más extensa del país y abarca aproximadamente el 60% del territorio nacional, a pesar de ser la menos poblada. Está integrada por 3 de los 17 departamentos del Paraguay, Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay, que en conjunto conforman un vasto territorio de planicies abiertas y horizontes infinitos. Con una superficie que supera los 246.000 kilómetros cuadrados, el Chaco paraguayo concentra alrededor del 3% de la población total del país, lo que se traduce en una densidad poblacional muy baja. Este contraste entre extensión y presencia humana define gran parte de su identidad. Largos tramos de ruta solitaria, paisajes naturales casi intactos y una sensación constante de amplitud.
El entorno combina sabanas, palmares, esteros y bosques bajos, con un clima que varía de subhúmedo en las zonas cercanas a los ríos a más seco hacia el norte, dando forma a un paisaje tan exigente como imponente. Mira, tereré con la Copa Libertadores acá, el amigo. El playero. El playero de Olimpia. Por eso tiene la Copa Libertadores en la bombilla. Gracias, gracias hermano, gracias. Ok. Qué buena bienvenida con un tereré frío. Tengo la ¿Mm? ¿Cuál es el nombre de la Ashley? ¿Cómo? Ashley. A mí me falta eso. Gracias. Vení. Mira, me entiende la mano. Vení. Vení acá. Vos podés. Claro, porque si no hay pan no se come acá en Paraguay Voy la a traer empanada. el fondo. Ahí puedo habilitar y poner un lugar ahí para colocar. ¿Tengo choclo? ¿Está rica? Está buenísima. Las famosas empanadas de ¿El palador? Parador. ¿Pirayú es o Piraú? Pirajú. Mira, No, son famosas las empanadas acá. está muy buena. Son muy grandes. ¿Y puede presa esa mitad? Ah, el livianito. Vete livianito, no es como le parece tanto Gracias, Aldo. Bueno, buen viaje. Gracias por todo, por la amabilidad. Nos vamos a acordar de la
Está muy lindo el parador, pero sin Aldo no sería lo mismo. Ya está. No, espina no. Muy linda cubierta tiene. Sí, vienen y está bien infladita hoy. Bueno, Aldo, de vuelta, hermano. Ok. Gracias, gracias. Un placer enorme. Adiós, chicos. Que tengan buen día. Para. Bueno, nos despedimos del parador Piraú o Pirajú, depende quién lo pronuncie. Tuvimos distintas versiones en el mismo lugar. Bueno, gracias a todos, muy amables acá, especialmente a Aldo, súper macanudo. Bueno, hoy la jornada pronostica más calor, así que Más calor, más viento cruzado, casi de costado. ciencia, Pero creo que es hoy un día más cortito que el de ayer. en bici, sí. En kilómetros, digamos. Sí. Bueno, vamos a arrancar, vamos a hacerle caso a Aldo y vamos a ir por la vieja un rato, por lo menos hasta Pozo Colorado. Pozo Colorado. Un poquito kilómetros. Unos 20 en realidad. Ay, qué tranquilidad que hay, por favor. Sí, está bien. Estamos en Pozo Colorado. Esta es la rotonda donde sale la ruta 5 hacia Concepción. Es una de las dos vías que hay para llegar desde Asunción, desde este lado del río Paraguay y del otro. Estábamos viendo que es la misma distancia, pero considerando el estado de esta ruta, yo creo que gran parte de la gente que va a Concepción viene por esta. Ahí sigue la 9, esta es la ruta 5. Entonces de ahora en más posiblemente tengamos un poco menos de tránsito al que ya hay, que ya es poco. Vamos a checarlo en unos minutos. Primero vamos a hacer un poco de mercadería. ¿Tenés marcado algo? No, estoy mirando si es... Pues no, chiquito, la Pozo mayor Colorado. parte del pueblo está aquí al La lado. que Eso está bien. Y bueno, vamos a rotondear y vamos al pueblo. Aroma asadito por todos lados. Asadito, asadito, asadito. ¿Qué estás haciendo? Aprovechando. Todos aprovechan. ¿Un poquito? ¿Está fresca todavía? Sí, El agua del... Ay, maravilloso. Sentí el último fresco del día. Dura 5 minutos esto. Vamos.
necesitamos parar y se nos está complicando conseguir una sombra. La hay de aquel lado, pero hay pasar un pantano más o menos para llegarla. Sí, no, sí, ahí está, hay agua. Hay agua. Allá a lo lejos hay un árbol, a ver. Uy, sí, no, pues ya necesitamos, como dijo Karen, bajar la temperatura corporal. Sí, no, y por la principal nada. Yo calculo que acá, calculo que está a 1 kilómetro, ¿sabes? A ver si es verdad. Espero. 1 de la tarde, el mejor horario para estar pedaleando. No, sí, estoy ya caliente. El lomo pelado. Bueno, hemos descansado un poco, comimos, los mosquitos también. También, sí. Ellos podrán seguir bajo la sombra, nosotros no. Podríamos quedarnos un rato más, pero la verdad que están insoportables los mosquitos y preferimos adelantar ahora la siesta para llegar a Río Verde temprano y tener un poco más la tarde, un poco más de tiempo a la tarde para hacer más cosas, para descansar más. A darle.
¿Dónde está? A ver. ¿Eh? ¿Dónde estará, digo? Ahora lo traigo. Ponemos un video, No se preocupen que no hace nada. Ahí está, mira, ahí está. Está viejo. Está lejísimo. Miren. Ahora sí, a jugar a los juegos de la iglesia, que de eso vienen. Qué lindo. Llegamos a la iglesia evangélica en un momento espectacular, horario en el que se llena de los chicos que vienen a jugar. La semana que viene voy a llevar hacia allá para que vean. Ah, pero yo filmé ahí la cancha, ¿se ve? Ahí la cancha de fútbol. Deja que filme la canchita, no, pero sale. Pero bueno, acá estamos en la iglesia, Miriam y el pastor, además de compartir unos mates, nos dijeron que acá podemos ubicarnos, así que bueno, muchísimas gracias acá a toda la comunidad en realidad de Río Verde, muy amable como todo Paraguay. Y la felicidad de los niños jugando acá. Sí, este lugar que nos contaban Miriam y Eugenio, que hace poco que está, digamos, en cuanto a los juegos, así que se ha vuelto el centro de la tardecita de los chicos que vienen a disfrutar de los juegos y en la canchita de fútbol allá atrás. El Río Verde, con una extensión aproximada de 255 kilómetros, atraviesa los departamentos de Presidente Hayes y Boquerón hasta desembocar en el río Paraguay. Además de ser un recurso natural fundamental para el Chaco paraguayo, este río tuvo una importancia histórica en la definición territorial de la región. Tras la Guerra de la Triple Alianza, Paraguay y Argentina mantuvieron una disputa por los límites del Chaco boreal. En ese contexto, el territorio comprendido entre los ríos Pilcomayo y Verde fue sometido a un arbitraje internacional, ya que su soberanía no había quedado claramente definida. En 1878, el laudo arbitral falló a favor de Paraguay, estableciendo finalmente al río Pilcomayo como frontera. El Río Verde quedó así como un referente clave de aquel proceso histórico que consolidó la soberanía paraguaya sobre el Chaco boreal.
Nos vamos despidiendo de la escuela Rich, donde pasamos la noche. De hecho, estuvimos en el hogar de niñas. Ayer nos habíamos encontrado con la profe Daisy, que consiguió que pasáramos la noche allí. Bueno, Eugenio y Miriam, que también están vinculados a esta escuela, coincidieron que era mejor que íbamos a estar más tranquilos. Y estuvimos en la parte del albergue de niñas, porque antes de la pandemia de COVID-19 este lugar funcionaba como escuela albergue. Y bueno, fue una de las tantas víctimas de la pandemia justamente, que cerró como albergue, no así como escuela. Pero nos comentaban que ahora están tratando de rehabilitar esa parte con apoyo de las comunidades menonitas, así que ojalá que así sea. Entonces todos estos chicos que vienen en comunidades tan alejadas pueden volver a estudiar. Y hoy es día sábado, pero igualmente hay actividades aquí en la escuela y creo que todos los vinculados a que estemos aquí están en esa actividad, así que vamos a ir a saludarlos y ya arrancar la ruta.